lo van a conseguir un correo, igual lo van a poder conseguir en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Conmigo está Mario Gómez. Mario Gómez es nuestro Customer Adoption Training Associate de eSource Capital. Él nos va a estar explicando un poquito sobre el tema de inteligencia artificial, una pequeña introducción, y nos va a ayudar a entender qué está haciendo Google también en esta etapa de inteligencia artificial. Además, tenemos a Leonardo del Valle. Él es nuestro Google Developer Expert de AppSheet y LATAM. Y es un Solution Development Manager de eSource Capital también. Él nos va a estar dando a entender un poquito cómo es la inteligencia artificial involucrada en la creación de contenido, las recomendaciones y mejores prácticas de inteligencia artificial, y bueno, también cómo implementar Gemini en la parte de sus organizaciones. Y tenemos aquí a Karel también, tenemos nuestro Customer Adoption Team Lead, también de eSource Capital. Él nos va a estar enseñando un poquito más sobre cómo vamos a estar implementando, por ejemplo, Gemini en nuestras soluciones. Muy bien. Quería también decirles, en esta sesión no permitimos temas de Read AI o notaciones inteligentes por un tema de privacidad y un tema de seguridad de todas nuestras personas aquí presentes. Y además, les comento que en caso de que quieran hacer preguntas, pueden hacerlo por medio de las figuras geométricas que van a conseguir a un lado de la pantalla. Ahí tiene una sesión de Q&A, que son preguntas y respuestas, y vamos a tener una sesión al final del webinar para poder responder todas sus dudas. Pues, sin más que agregar, Mario, todo tuyo. Gracias, Male. Bueno, mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y bienvenidos todos a la sesión. De verdad creo que un tema súper importante que vamos a estar tratando y pues creo que vale la pena arrancar esta sesión, por supuesto, con entender que en la actualidad existen diferentes tipos de inteligencia artificial. Esto no es nada nuevo, es algo que tiene ya más de 15 años de estar en el mercado y pues ha ido evolucionando acorde a las necesidades que se han ido teniendo. Entonces empezamos con una inteligencia artificial estrecha que apenas se hacía una cosa. Por ejemplo, la más famosa aquí fue la máquina que jugaba ajedrez, que incluso llegó a ganarle al campeón mundial ruso en algún momento y fue pues toda una noticia que le dio la vuelta al mundo. Pero esa máquina puntualmente no podía hacer otra cosa más que jugar ajedrez. Fue evolucionando a inteligencia artificial general, luego vinieron películas como Terminator, como Mi Yo Robot, que sembraron pánico en la población porque dijeron, bueno, la inteligencia artificial nos puede superar, y actualmente existen tratados internacionales que se han firmado en donde acordaron las potencias mundiales a no seguir desarrollando la inteligencia artificial general, precisamente por esa incertidumbre de que no sabemos qué pueda pasar un día de mañana. Entonces está como en una pausa indefinida y podríamos decir casi que está prohibida. Hay inteligencia artificial basada en reglas que la vemos todos los días, por ejemplo, con los vehículos autónomos, como el vehículo de Tesla o incluso el propio Google tiene su vehículo autónomo también, y que pues a través de las reglas que le proporciono entiende cómo funciona el tráfico, respeta el peatón, las señales de tránsito, los semáforos, los límites de velocidad, etcétera. Entonces, digamos, literalmente es basado en reglas porque a través de esas reglas que se le proporciona saben qué se puede hacer y qué no se debe de hacer. Y uno de los modelos más populares en la actualidad es el modelo basado en aprendizaje. La mayoría de inteligencia artificial que vemos hoy por hoy disponible en el mercado de forma gratuita, hablamos de ChatGPT, hablamos de Copilot, hablamos de Gemini, incluso en su versión gratuita, si yo tengo una cuenta personal @gmail.com y no pago un centavo, todas esas inteligencias artificiales que no tienen ningún costo adicional son modelos de aprendizaje continuo y se les llama así precisamente porque de todas las interacciones que ustedes tienen con ellos, pues la inteligencia artificial va aprendiendo. Entonces, ¿por qué tenemos que ser cuidadosos cuando hacemos uso de esta inteligencia artificial? Bueno, porque no solo guarda, registra y graba todo lo que le decimos, sino que también aprende de ello. Y lo más delicado y riesgoso es que no termina ahí, sino que encima de eso lo vuelve de dominio público. Entonces, imagínense ustedes, si yo estoy usando un modelo de inteligencia artificial basado en aprendizaje, vamos a suponer Gemini en su versión gratuita o ChatGPT o cualquiera de los que mencioné, y ustedes le dan información sensible, confidencial, o a ustedes se les ocurre usarlos para un proyecto de la empresa en la que yo trabajo y le empiezo a dar datos financieros, empiezo a tener reuniones con la junta directiva y yo utilizo un bot tomador de notas como los que mencionaba Male al principio, que nosotros precisamente por eso los prohibimos, porque este bot tomador de notas no me cuesta un centavo. Es cierto que al final me quedo feliz porque me da un resumen de la reunión, pero ¿qué pasó para procesar la información de esa reunión? Es lo que no sé. Entonces, al final, pues es riesgoso empezar a utilizar inteligencia artificial basada en aprendizaje continuo,
cuando no tenemos las precauciones necesarias. Y pues llegamos entonces a la necesidad de que naciera una inteligencia artificial con un poco más de protección, con un poco más de seguridad. Y en estos casos, pues ya hablamos de la inteligencia artificial generativa. Aquí cambia un poco la regla del juego porque entonces esta ya no aprende, ya no se entrena, ya no graba, ya no registra, sino que al contrario, esta depende de un ser humano porque genera contenido, de ahí su nombre de por qué se llama inteligencia artificial generativa. Pero para poder generar contenido, pues necesita de que una persona le dé una solicitud, le proporcione contexto, le dé información, le dé mucho detalle, le dé todas las especificaciones necesarias para que ese contenido se desarrolle de forma correcta. Y la inteligencia artificial generativa en la actualidad no automatiza procesos. Quiere decir que la inteligencia artificial generativa no me puede sustituir como persona y decir, bueno, ahora implementamos inteligencia artificial generativa, a mí me van a despedir porque ahora la inteligencia lo va a hacer por mí. No, porque al final esa inteligencia artificial generativa es mi asistente personal, tal cual. Entonces me va a ayudar a mí a convertirme en una persona más productiva, más eficiente, con un ahorro de tiempo increíble, con mucha más creatividad, con muchos beneficios adicionales, tomar decisiones más informado. Pero al final esa inteligencia artificial me sigue necesitando a mí porque yo soy quien la controla, yo soy quien le dice qué debe de hacer, qué necesito que me traiga como respuesta, en qué formato, en qué tono, para quién lo voy a usar, etcétera, etcétera. Entonces al final, pues definiendo y llegamos ya al momento en que actualmente tenemos esta inteligencia artificial generativa que es ya un poco más controlada, que ya tiene muchas normativas de seguridad, privacidad, y que al final aquí sí yo puedo decir, bueno, si tengo un Gemini para Google Workspace dentro de mi entorno corporativo o institucional, pues sí estoy protegido y aquí sí le puedo proporcionar información sensible, confidencial, nombres de mis clientes, puedo utilizar el tomador de notas de Gemini que ya está disponible en Google Meet, para entonces ahí sí que tome notas y que me dé un resumen al final, pero sin que esa información pueda ser filtrada de ninguna manera. El modelo no está aprendiendo de esto. Entonces, digamos, hay ya un poco más de control. Pero entonces, ahora que ya tenemos ese control adicional, que ya tenemos inteligencia artificial generativa, surge la pregunta más grande. ¿Qué debemos hacer entonces con temas de responsabilidad y con temas de ética profesional? Porque si bien es cierto, la inteligencia artificial es buenísima, no podemos dejar de lado la parte de la ética profesional que todos deberíamos de seguir teniendo. Y entonces aquí yo les voy a contar un poquito de la historia de lo que Google está haciendo y de lo que Google está proponiendo para garantizar que la ética profesional esté presente, aun cuando ya estamos en la era de la inteligencia artificial y pues algunas de las cosas que se han hecho. Vamos a arrancar entendiendo que Google propone una simbología de inteligencia artificial para un uso responsable. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hablamos de simbología, pues estamos literalmente refiriéndonos a símbolos. Lo que Google quiere es decir, bueno, vamos a crear una simbología estandarizada, vamos a poner un cierto tipo de iconos en cada documento, en cada imagen, en cada video, de alguna forma que las demás personas puedan saber que el contenido que yo les estoy presentando no fue 100% desarrollado por mí como ser humano, sino que en este caso participó la inteligencia artificial, ya sea ayudándome a inspirarme, ya sea redactando todo un párrafo por mí o generando el contenido completo, un video, una fotografía, lo que sea, pero que las demás personas sepan y que yo no los pueda engañar y mentirles diciéndoles, bueno, esto lo hice yo, o esta fotografía la tomé yo, o esta imagen yo la pinté con óleo, sino que al final exista alguna forma de identificar para las demás personas que ese contenido fue desarrollado a partir de inteligencia artificial. Y esto es como algo súper importante que Google ve como el futuro y que es algo que necesitamos a corto plazo. Entonces, Google es importantísimo mencionar que es la primera empresa tecnológica que está trabajando con inteligencia artificial, que se ha sentado a realmente empezar a pensar en la inteligencia artificial con el uso responsable y de la ética profesional. Y precisamente para esto, pues Google decide reunirse con dos entidades a nivel mundial de las más conocidas, como lo es la UNESCO y la OCDE, ¿sí? Bueno, la UNESCO resulta que ellos ya crearon su propio código de ética profesional con el uso de inteligencia artificial, pero el objetivo de todo este código y esta normativa que ellos desarrollaron es puntual, y es que se respete la dignidad y los derechos humanos de las personas. O sea, eso es lo que más le preocupa a la UNESCO. Entonces, cuando Google se sienta en la mesa con la UNESCO y con la OCDE, pues la UNESCO le hace claramente llegar esa preocupación y le dice, bueno, mira, nosotros tenemos ya todo este
código que desarrollamos en la UNESCO, en donde nosotros estamos promoviendo el uso de la inteligencia artificial, pero nos preocupa una cosa en específico, y es que se respete la dignidad de las personas y, por supuesto, los derechos humanos de todos. Entonces, Google lo toma muy en cuenta y dice, ok, ahora escuchemos qué tiene la OCDE para decir. Y la OCDE le dice, bueno, nosotros también ya empezamos a crear una normativa de nuestra parte, y nuestro objetivo con esta normativa es decir que la inteligencia artificial debe beneficiar a todos y no solo a unos. O sea, queremos que todo el mundo tenga acceso a inteligencia artificial, que esto no sea un privilegio y que no sea segmentado solo para un grupo de personas, sino que desde un niño que está en sus primeros años escolares hasta un adulto que está ya en ámbitos laborales, que todos puedan tener igual acceso a la inteligencia artificial. Bueno, entonces Google toma muy en cuenta esta reunión que tuvo tanto con la UNESCO como con la OCDE, y a partir de ahí dice, bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar propuestas de lo que nosotros queremos. Y les digo propuestas porque esto es algo que todavía está, como dicen en inglés, es un work in progress, o sea, no está establecido tal cual, porque es algo que todavía está en proceso y que obviamente en algún momento Google va a hacer su anuncio oficial de cuando ya esté lanzado. Entonces, Google hasta ahora tiene 3 propuestas de cómo le quiere responder a la UNESCO y a la OCDE en base a sus solicitudes de cómo usar la inteligencia artificial de forma responsable. Y la primera propuesta viene directo con símbolos, ¿sí? Símbolos que no hay por ahora oficiales, o sea, estos que ustedes están viendo en pantalla son símbolos genéricos de más o menos lo que Google ha propuesto, pero no quiere decir que este exactamente vaya a ser el icono. Pero entonces lo que dice es, vamos a usar pequeños iconos. Entonces, si tú creaste contenido en el que usaste la inteligencia artificial para automatizar el proceso, va a tener este icono, ¿sí? Y entonces las demás personas cuando lo vean van a comprender que lo generó completamente con inteligencia artificial de forma autónoma, que tú le hiciste una solicitud a través de un prompt y que todo este resultado que estás mostrando, que te funciona porque ya lo leíste. Recuérdense que aquí viene la parte de responsabilidad, donde yo no puedo decir, por ejemplo, no puedo generar un correo electrónico, enviárselo a todos mis clientes y que ese correo dijera algo que no estaba bien. Y el día de mañana mi jefe me regaña y me dice, Mario, ¿por qué mandaste ese correo? Yo no le puedo decir, no, no fui yo, fue Gemini. Gemini hizo el correo. Al final ese es parte de este uso responsable que nosotros le estamos dando, es entender que cuando nosotros comenzamos a utilizar inteligencia artificial, nosotros somos los responsables de lo que estamos haciendo. Aunque lo haya generado la inteligencia artificial, sigo siendo yo el responsable porque yo mandé el correo, porque yo tengo un puesto dentro de la organización y porque es parte de mis atributos y de mis responsabilidades diarias mandar ese correo. Entonces yo ahora no puedo decir, bueno, fue Gemini. Gemini al final, como les dije, es mi asistente personal nada más. Entonces, si hay automatización completa, va a tener un icono. Ahora, si en todo caso yo utilicé nada más la creatividad de la inteligencia artificial, nada más me ayudó para crear cierto contenido, algunas imágenes, pero el resto del texto lo puse yo, el resto del documento lo generé yo. Bueno, entonces el icono tendría que ser diferente para que las personas entiendan que sí hubo, uso de la creatividad artificial, pero que al final yo la complementé de alguna forma. Si fue procesamiento de información lo que hicimos, imagínense para empresas grandes que manejan bases de datos con nombres, con transacciones, con números, con operaciones, con stock, con inventarios y todo lo que se les ocurra. Si ustedes dicen, bueno, yo quiero empezar a hacer procesamiento de esta información utilizando inteligencia artificial. Bueno, entonces el día que yo presento un informe o el día que yo hago una presentación con algunas diapositivas y muestro gráficos y contenido de este análisis y procesamiento de datos que hice, bueno, pues que también tenga un icono que le pueda decir a las demás personas, aquí se usó la capacidad de la inteligencia artificial para analizar esas grandes cantidades de datos y así fue como se llegó al resultado. Entonces, si se dan cuenta, en esta primera propuesta, básicamente Google lo que está haciendo es como utilizar diferentes iconos o simbología, como le llaman ellos, para demostrar cómo utilicé la inteligencia artificial. ¿Fue para generar algo automatizado? ¿Fue para que me ayudara a ser más creativo? ¿O me ayudó nada más en el procesamiento de la información y así fue como llegué a este resultado? O incluso, pues este último icono que vemos de una colaboración humano-inteligencia artificial. Esta es la que más estaríamos utilizando, creería yo, en el sentido de que, bueno, si hice algo, pero me ayudó la inteligencia artificial, si desarrollé este documento, pero no todo el documento fue escrito por la inteligencia artificial, sino que yo le agregué unos párrafos, y de hecho de los párrafos que la inteligencia artificial me dio, cuando yo lo leí, yo quise personalizarlo y tropicalizarlo un poco más, entonces modifiqué la estructura. Bueno, entonces al final eso se termina comprendiendo como una colaboración humano-inteligencia artificial. Entonces, en esta primera propuesta, estos
estos son los 4 símbolos que al final estarían agregándose de forma automática. O sea, esto no sería elegible, no serían que ustedes como usuarios finales no van a poder decidir si quieren que el contenido lleve el símbolo o no. Prácticamente va a ser como un sello de agua, o sea, va a estar ya implícito y no van a poder ustedes elegir si lo quieren poner o no lo quieren poner, sino que esa es la forma que Google tiene de decir, bueno, un uso responsable y que la ética profesional esté presente. ¿Por qué? Porque tú vas a estar presentando análisis, vas a estar presentando resultados, campañas de publicidad, de marketing, automatizando algunos procesos, creando algún contenido, pero en todo lo que estás haciendo con inteligencia artificial, siempre va a haber un símbolo para que las demás personas sepan que la inteligencia artificial participó. Y esta es la propuesta número 1. Ahora, esta propuesta es un poco compleja y fue como el primer borrador que Google tuvo. Entonces Google dice, bueno, ¿qué pasa si lo simplificamos un poco más? Porque de repente aquí no a todo el mundo le va a quedar claro que lo usé para procesar datos, que lo usé para la parte creativa o que fue una combinación humano-inteligencia artificial. Está como más compleja. Entonces Google decide simplificarlo un poco más y hacen una propuesta número 2, en la que en lugar de tener más símbolos, pues se resume a solo 3 símbolos. Y aquí cambia un poco todo, porque entonces aquí dice, bueno, aquí va a ser creación de inteligencia artificial, solo participó la inteligencia artificial y no participó un humano para nada, bueno, ahí le vamos a poner un símbolo. Creación humana a partir de investigación con inteligencia artificial, bueno, esa va a tener otro símbolo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo usé la inteligencia artificial para investigar, para buscar, para analizar, para entenderlo mejor, para tener contenido, pero que al final yo terminé presentando un resultado. Entonces ese debería ser un símbolo diferente. Y entendiendo que a partir de ahora, pues incluso va ya a ser importantísimo remarcar cuando este contenido lo hice 100% yo, no me ayudó la inteligencia artificial para nada. Bueno, pues entonces Google dice, deberíamos también tener un símbolo por ahí, por si acaso hace falta decir eso. Entonces, vamos a tener un símbolo de cuando la inteligencia artificial hizo todo, vamos a tener otro símbolo para cuando la inteligencia artificial me ayudó a investigar y me ayudó a algunas cosas, y vamos a tener otro símbolo que va a decir, no, esto fue 100% hecho por un humano, o sea, aquí no participó la inteligencia artificial. Entonces, esta es la propuesta número 2. En ambas propuestas, tanto en la 1 como en la 2, es el mismo sistema, como les digo, esto es una marca de agua, es algo que ustedes no van a poder elegir si lo quieren tener o no lo quieren tener, simplemente es como Google dice, bueno, basado en las preocupaciones que me hizo llegar la UNESCO y la OCDE, pues yo quiero aportar algo como empresa desarrolladora, importantísimo para darles una pauta de cómo debe ser el uso responsable y por qué la ética profesional es importante que esté acá. Ahora, hasta este punto no hemos hablado un poquito de la importancia de la ética profesional en el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que aquí vale la pena resaltar que la importancia recae en que esto va a generar confianza, ¿sí? Porque imagínense, si mi jefe, yo le hago una presentación ahora, pero a mi jefe yo le puedo decir, pero esta presentación yo investigué con inteligencia artificial y en base a eso generé este contenido, bueno, mi jefe se queda mucho más contento, tranquilo y satisfecho a que yo trate de engañarlo diciéndole, no, todo esto lo hice yo, todo esto fue mi creatividad, todo esto fue 100% trabajo hecho por mí, cuando realmente sabemos que no fue así. Entonces, esa confianza es la que queremos seguir generando tanto dentro de la empresa como con externos, ya sean proveedores, clientes, socios, todo lo que ustedes puedan tener, porque imagínense, es como querer engañar a otra persona, es como querer decir, yo hice esto cuando realmente yo sé a conciencia que no fui yo quien lo hizo, y ya sea que lo hizo la inteligencia artificial completo o que por lo menos me ayudó. Pero entonces, qué mejor que podérselo decir a las personas abiertamente y que no nos estemos tratando de engañar los unos con los otros, sino que ser totalmente transparentes en el proceso. Y en eso es en lo que Google confía, en esa transparencia y en esa importancia de generar ese grado de confianza para que aunque estemos usando inteligencia artificial, no se vuelva una barrera, no se vuelva un obstáculo, no falte a los derechos humanos ni a la integridad de las personas como lo que pedía la UNESCO, pero que al final, como lo que pide la OCDE, siga estando disponible para todo el mundo y que no tengamos motivos de por qué restringirla en la empresa, que, bueno, como no es ético, porque no sé si lo hiciste así o no lo hiciste así, entonces mejor lo voy a bloquear para que no lo puedas usar. Entonces, ahí estamos incumpliendo con lo que la OCDE nos está pidiendo de que todo el mundo debería tener acceso y todo el mundo debería poder facilitarse la vida utilizando la inteligencia artificial. Entonces, Google, pues si se dan cuenta, todas estas propuestas las está haciendo basada en esa reunión que tuvo con la UNESCO y con la OCDE y aportando su granito de arena para que vayamos hacia ese uso responsable y esa ética profesional. Vamos a ir con la última propuesta, la número 3, y esta fíjense que ya profundizaron un poquito más.
Para quienes no conocen, pues Google tiene diferentes empresas. Google es como la empresa matriz, pero dentro de esa empresa matriz hay un montón de ramas y hay un montón de subempresas que le pertenecen a Google. Y una de ellas es precisamente la empresa que se llama Google DeepMind. Para quienes la han escuchado, saben que esta empresa de Google DeepMind trata de desarrollar productos. O sea, aquí es donde se desarrollan los productos, se codifica, se programa, y aquí es donde se hacen las primeras pruebas, aquí es donde empiezan a ver si el software funciona, si no funciona, qué ajustes hay que hacerle. Bueno, entonces aprovechando que Google ya tiene esta empresa de Google DeepMind, les asignaron una tarea muy importante y les dijeron, bueno, estamos enfocados hacia el uso responsable y a la ética profesional dentro de la inteligencia artificial. Hicimos propuesta 1, propuesta 2. Estos son los símbolos que queremos implementar en un futuro cercano. ¿Cómo podemos hacer para que esto se automatice? Y entonces Google DeepMind sale con la brillante idea de la creación de un software que se llama SynthID. Ahí les aparece el nombre en la diapositiva para que lo puedan leer. Y este SynthID es un software automatizado que desarrolló Google DeepMind. ¿Cómo funciona este software? Bueno, que yo puedo mandarle documentos, fotografías, videos, audios, cualquier tipo de contenido que pueda existir digital, yo se lo puedo mandar a DeepMind. O sea, es un software que yo puedo descargar y lo puedo tener en mi empresa si yo lo deseo. Y cuando yo le cargo el contenido, o sea, le digo, te doy este documento, entonces DeepMind lo que hace es un escaneo completo del documento y el resultado me dice, fue hecho con inteligencia artificial, fue hecho 100% por un humano o una colaboración. O sea, hubo inteligencia artificial y también hay partes de un ser humano. DeepMind tiene la capacidad de discernir exactamente cómo fue creado ese contenido. No importa si es una imagen, no importa si es un video, no importa si es un audio, una presentación, un documento de texto, cualquier contenido que ustedes quieran, tiene la capacidad de analizarlo, escanearlo y darnos un resultado. Pero entonces Google dijo, bueno, si logramos desarrollar este software y ya lo probamos y funciona muy bien, no queremos quedarnos nada más con la posibilidad de decir, ah, bueno, lo escaneó y me dijo cómo estaba hecho. No, ahora lo que quiero es que de alguna forma transparente yo le pueda comunicar a los demás usuarios que así fue hecho, para que no tengan todo el mundo que estarlo pasando por el software de SynthID para saber cómo fue realizado, sino que ya que se analizó una vez, ahora que le quede alguna especie de firma o de componente que pueda darle la respuesta a las demás personas. Entonces ellos optan por los metadatos, ¿sí? Para quienes no están muy familiarizados con el tema de programación, pues los metadatos básicamente es un código de programación, podríamos decir, que está detrás del escenario. Recuérdense que esta pantalla que están viendo ustedes en este momento que yo estoy presentando, de hecho funciona gracias a programación, y detrás del escenario, como dicen los artistas, existe pues código de programación que hace que esta llamada sea posible, que tengamos una videollamada. Entonces lo que hace este software de SynthID es que dentro de ese código de programación le agrega metadatos que sería no perceptible para los seres humanos porque es como un sello de agua, pero al final esos metadatos que se le agregan al archivo es para que a partir de ahora cualquier persona que lo abra pueda saber que de hecho ese archivo fue generado con uso de inteligencia artificial o fue generado 100% por un humano, y funciona pues con todo tipo de contenido. De hecho está la página web de SynthID, ustedes la pueden buscar ahí en cualquier motor de búsqueda, en Google por ejemplo, pueden buscar SynthID y pueden empezar a hacer algunas pruebas. Y más o menos para contarles, solo como para ponerlos en contexto, porque yo sé que aquí van a dar dudas y mucha gente empieza a decir, ok, pero ¿cómo funciona este software? ¿Cómo es capaz de reconocer? Bueno, por ejemplo, hay un video, lo pueden buscar por ahí, está disponible en internet y lo pueden ver, es cortito, dura como 2, 3 minutos, y en ese video lo que hace es que construye una frase. Entonces él dice, bueno, si yo estoy diciendo que mi fruta favorita es la piña, entonces esa frase se analiza palabra por palabra para entender si esa frase la podría haber generado la inteligencia artificial. Entonces yo digo, bueno, mi fruta favorita es, y ellos ven, ellos le ponen un punteo a cada palabra, ¿sí? Entre más alto es el punteo, es porque más fácil fue desarrollado por inteligencia artificial. Entre más bajo es el punteo, es porque probablemente sí lo hizo un ser humano. Entonces, si yo digo mi fruta favorita es, ¿se imaginan ustedes la cantidad de posibilidades que existen de lo que yo podría decir que es mi fruta favorita? Bueno, pero ellos ya tienen una lista establecida en base a esos punteos de cuál es la fruta que usualmente la inteligencia artificial elegiría para poner en esa frase. Entonces ya dicen ellos, ah, piña, por ejemplo, es súper popular. Entonces la piña tiene 8 puntos y si la frase dice mi fruta favorita es la piña, es muy probable que haya sido desarrollada toda la frase por inteligencia artificial. Y si no solo me quedo con piña, sino que digo, y también me gusta,
le digo, bueno, esa segunda fruta, si dice sandía, es casi que seguro que lo hizo la inteligencia artificial. Más o menos les estoy explicando a grandes rasgos, pero un poquito así es como funciona el software y va dándole punteo a todas las frases y termina de escanear el párrafo completo y en base a la cantidad de puntos que se obtuvo es como dice, ok, si te das cuenta, todas las palabras siguen la lógica que la inteligencia artificial generativa seguiría y todas cumplen con la normativa. O sea, al compararlo con un texto que la inteligencia artificial hubiese generado, el punteo de ese párrafo hubieran sido 50 puntos, vamos a decir un ejemplo. Y este párrafo resulta que tiene 50 puntos. Entonces, si los puntos coinciden, es porque mucha de la estructura tiene la lógica de la inteligencia artificial generativa y es probable que lo que estemos viendo pues, sea precisamente desarrollado por inteligencia artificial. Y así es como más o menos funciona este software. Entonces, estas son las 3 propuestas que Google tiene hasta el día de hoy, muy preocupado y muy consciente porque la inteligencia artificial siga siendo ética y siga siendo con un uso responsable. Y con esto, pues ya, le cedo la palabra a mi compañero Leonardo para que les cuente un poquito más de lo que se puede hacer como empresa. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias a todos por venir. Para nosotros siempre es un placer poder compartir con todos ustedes y que obviamente tengan las facilidades de hacerlo. Aquí nos vamos a comunicar de dos maneras. La primera, si están de acuerdo con algo, le van a dar a los likes, tal cual como lo estoy haciendo yo. Y si hay alguna pregunta, va a quedar para el final. Y si están súper contentos con algo, utilizan esto. Entonces vamos a tratar de interactuar para que la información la tengamos completa. Fíjense, vamos a hablar de la ética en los desarrollos. Ya mi amigo Mario les explicó el marco completo de lo que estamos esperando que suceda dentro del uso de esta tecnología. Ahora bien, las recomendaciones de mejores prácticas son las primeras formas en las que nosotros vamos a empezar a darle forma a lo que vayamos a construir con inteligencia artificial. Lo primero, diseño con propósito. Sí es cierto que empezamos en una ola donde todo es entretenimiento, donde la información nos ha colocado a hacer videos, a hacer imágenes, ese tipo de cosas, para nuestras empresas, lo primero que debe hacer cualquier persona que vaya a trabajar con la inteligencia artificial es tener un propósito. Luego de ese propósito, garantizarnos que tenemos la gobernanza ágil de lo que estamos compartiendo. Es decir, que sea todo absolutamente controlable, que sea supervisado y que tengamos políticas de regulación de esa información. ¿Por qué? Porque una supervisión puede permitir que yo ajuste y que las políticas me ayuden a anticipar tendencias claves que yo deba tener en mi negocio. Obviamente, muchos de nosotros tenemos distintas opciones de poder adelantar o no cualquier información que nosotros tengamos. Y nuestros negocios obviamente no se parecen todos en, en nada, pero esta base es la que nos ayuda a entender para cualquiera cómo vamos a ir explorando estos avances dentro de la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la implantación de un método de inteligencia artificial? Muchos de nosotros tenemos la idea de que esto lo tiene que hacer cualquier persona y resulta que no. Nosotros tenemos que ir avanzando en función de claves específicas. Así como la innovación viene de cualquier parte, es decir, cualquiera de nosotros puede ser un agente de cambio, la identificación de oportunidades es el primer paso que tenemos que dar cuando trabajamos con inteligencia artificial. Generamos una idea a partir de un proceso, a partir de una oportunidad, todas las áreas en conjunto diseñan ese primer paso que vamos a dar para poder adoptar la inteligencia artificial como mi nueva herramienta dentro de la empresa. El segundo paso es la capacidad de discernimiento. Bien lo mencionaba Mario, nosotros no podemos decir que la inteligencia artificial lo hizo o una inteligencia artificial lo hizo. No, nosotros lo que somos es el usuario del resultado. Es decir, analizamos la viabilidad y el impacto de la solución propuesta por la AI. Si es algo descabellado, decimos, uy, voy a volver a interactuar. Y de esa manera vuelvo una vez más al paso anterior. Es decir, vuelvo a imaginarme lo que voy a construir para darle salida. Y esto es importantísimo porque esto no nos priva de documentar lo que hacemos. Al contrario, nos ayuda a crear soluciones más robustas, respuestas que se adapten a lo que yo quiero y fácilmente puedo empezar a darle forma a lo que voy a conseguir gracias a las herramientas. Y por último, es la toma de decisiones. Cuando el resultado está listo, cuando el correo está completo, cuando he terminado de redactar y la inteligencia artificial me ayudó, la solución definitiva es resultado de un cuestionamiento. Cuando llega el resultado final, nosotros nos sentamos y decimos, oye, mira, se me olvidó mencionar tal cosa. ¿Listo? Lo colocamos. Ah, sería importante que mencionara esto. Esa interacción con el humano es lo que da
el tinte final antes de la salida. Y lo que mencionaba Mario hace un rato, dice, bueno, yo no puedo culpar a la inteligencia artificial por un error. Yo soy el supervisor de esa gestión y mi asistente va a entregar la información que yo como usuario le dé. Entonces, ¿estamos todos aquí? Perfecto. Vamos a la siguiente. El análisis crítico del contenido generado. ¿Cómo tenemos nosotros o cómo crear ese análisis crítico? Porque muchas veces, por la misma dinámica, hacemos las cosas rápidas. Decimos, bueno, perfecto, ya está listo, lo mandamos, está completo. ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta una organización? Fíjense, para llegar a este punto, nosotros nos reunimos muchas veces para determinar cuál era la forma o una de las formas de poder exponer este punto. Entonces, llegamos a 3 recomendaciones que se pueden derivar en N cantidad de versiones o N cantidad de subrecomendaciones, pero amparadas siempre bajo un paraguas superior. Lo primero, establecemos principios éticos y transparencia en el uso de la inteligencia artificial. Lo mencionaba Mario. Bueno, si tú generaste esta información a través de inteligencia artificial, perfecto. Debemos saberlo. ¿Por qué? Porque si el humano interactúa o no con esa inteligencia artificial, debe pasar por un estándar. Y esto es muy sencillo. Nuestra calidad como empresa, nuestra calidad como profesionales, sigue siendo parte de la ecuación. Nosotros tenemos un resultado y decimos, wow, me parece que esta forma de hacer las cosas puede mejorar un poco más. Y le damos ese plus adicional. Un pintor, un Van Gogh, que vaya a hacer una obra de arte y la saque por inteligencia artificial, va a poner su sello cuando genere esa vistosidad que le da su arte. Y es nuestro compromiso poder diferenciar lo que vamos a obtener versus el objetivo que estamos esperando. Luego, investigación y mitigación de sesgos en sistemas de inteligencia artificial. Para esta sesión voy a hacer un conversatorio con mis compañeros, Mario y Karel, quienes están conmigo. Vamos a discutir un poquito esta dinámica. ¿Por qué? El sesgo. Karel, bienvenido a la sesión del día de hoy. Karel, ¿cómo nosotros podemos mitigar ese sesgo? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros esta opción? Bueno, nos hemos encontrado que el sesgo parte del prompt, y el prompt es como mencionaba Mario, la orden, la solicitud, la comunicación que tenemos con la herramienta. ¿Qué sucede cuando nosotros le preguntamos de una manera determinada a la inteligencia artificial que nos dé una respuesta? Bueno, ella va a tratar de agradarnos y tratar de dar la respuesta adecuada a lo que le pedimos. Si le pedimos todo lo contrario, va a tener otra respuesta dedicada a responder lo contrario que le estamos pidiendo. Entonces, el prompt debe nacer con un análisis interno de nosotros para que ya parta sin un sesgo preconcebido por el usuario. Es complicado, pero es algo muy personal. Es increíble porque ahora tenemos que comunicarnos con la inteligencia artificial, que es un algoritmo, pero a nivel conversacional. Y el tema conversacional siempre ha sido complicado para el ser humano. Pero ahora tenemos que hacerlo más detallado posible para entendernos nosotros mismos y saber que nuestro sesgo no está influenciando la respuesta de la inteligencia artificial. Es un tema complejo, complicado, pero una vez que ya lo concientizamos, se puede hacer mucho más, digamos, palpable cuando tenemos que hacer una pregunta o una solicitud adecuada. Entonces, por ahí inicia todo el proceso de análisis de sesgos. Ese es el pilar principal. Y por eso hacemos énfasis siempre en imaginarlos en el escenario. Porque cuando nosotros creamos esa opción, imaginamos lo que esperamos tener, vamos a poder interactuar las veces que necesitemos con la inteligencia artificial para dar aquí el resultado que se acerque a lo que imaginamos en un principio. Entonces, hemos implementado, hemos imaginado, hemos hecho todo el contenido de lo que esperábamos que diera la inteligencia artificial y hemos interactuado. Vamos a hablar de un correo. Estamos dando las gracias a un cliente por una atención y queremos ser lo más formal posible y que no suene algo, como decirlo, impersonal o muy ligero. Pero entonces, esto ahora traigo a Mario nuevamente a la conversación. Si nosotros implementamos auditorías en los contenidos impulsados de inteligencia artificial, esa forma de hacer las cosas realmente va a mejorar la manera que nosotros trabajamos de forma ética. ¿Cómo lo ves? Gracias. Sí, yo creo que es importante porque, bueno, al final muchas veces, retomando el escenario que describías, Leonardo, ¿qué pasa si yo estoy enviando un correo? Muchos de nosotros no somos buenos para redactar.
Es decir, sabemos qué queremos decir, sabemos cuál es el objetivo de mandar este correo y tiene un propósito muy específico, pero aún cuando tengo eso claro, no tengo la capacidad o la habilidad de poder redactar un correo que se comunique de forma eficiente, efectiva y que sea pues todo lo que la comunicación debería de ser. Ahora, ¿qué pasa si yo me baso en el uso de la inteligencia artificial para escribir este correo, pero ni siquiera me tomo la molestia de leerlo? Y asumo que porque yo le dije a través del prompt que quería un correo que le dijera a Leonardo X cosa, asumo que el resultado final pues es perfecto. Ahí esa parte de asumir nos compromete muchísimo, porque realmente esa auditoría, ese análisis crítico no debería de dejar de existir. Esa parte de trabajo del ser humano no puede desaparecer aun cuando estemos utilizando la inteligencia artificial. Entonces sería extremadamente importante que una vez generado el correo por inteligencia artificial, yo me tome el tiempo de leerlo para garantizar que se está comunicando de forma efectiva pues el mensaje que yo quería transmitir. Y en este caso, me puedo dar el tiempo de terminar de ajustarlo y personalizarlo, tropicalizarlo, cambiarle algunas palabras. Si de repente yo me estoy dirigiendo a Leonardo en este correo y existe cierto grado de confianza que la inteligencia artificial obviamente no detectó ni reconoce, pero yo le quiero dar un toque más cercano porque somos amigos con Leonardo. Entonces, esa parte de terminar de ajustar el texto, de ese crítico, ese análisis crítico que tengo que tener para ver que el correo esté bien, no debe dejar de existir, y por mucho que los tiempos estén cambiando y que cada día queremos hacer todo más rápido, pues ese tiempo lo debemos de seguir teniendo. Y esto no quiere decir que muchas personas por ahí me han dicho, Mario, pero ¿y esto no se vuelve como hacer el trabajo doble? La respuesta es que no, porque si ustedes se hubieran quedado solos redactando ese correo, quién sabe cuánto tiempo les hubiera tomado. Escribían un párrafo y lo borraban y empezaban desde cero otra vez porque no les gustaba, mandaban un correo mal comunicado que resultaba en una respuesta de Leonardo porque no me entendió al final lo que le quería decir. Entonces, si nos ponemos a pensar, aunque la respuesta generada yo tenga que tomarme el tiempo de leerla, aún así va a seguir siendo más eficiente que si yo hubiera tratado de escribir el correo por mi propia cuenta. Sí, y tenemos que entender que esa combinación, así como cuando sacamos números y usamos la calculadora, está cambiando la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Quiero un correo que sea un poquito más formal. Utilizo, me apoyo, listo. ¿Es formal? Sí. Ah, mira, olvidé hacer estas cosas. Y automatiza las cosas. Y por último, este cuadro es importantísimo. Agarramos 3 cifras solamente del reporte de McKinsey & Company. Después te puedes solicitar ese informe, donde dice la importancia del plan para la ética y para el uso de la inteligencia artificial. El primer punto es, 72% de las organizaciones ya han adoptado la inteligencia artificial. El otro porcentaje todavía está dubitativo, está en ese crecimiento. Entonces, es un número alto para el tiempo que llevamos haciendo esto. Estamos hablando de que las adopciones, si lo vemos a través de la historia, han sido adopciones escaladas hacia otros componentes. Luego, el 65% usa de manera regular la inteligencia generativa. Pero en el último valor es donde quiero que todos pensemos un poquito, tengamos súper claro cómo se ve esto. Solo, solo el 21% de las organizaciones con políticas establecidas para el uso de inteligencia artificial está aplicando estas medidas. Es decir, todos la estamos adoptando, todos lo estamos haciendo, pero es muy reducido el número de quienes realmente están trabajando en hacer esas políticas, en trabajarlo. Nuestro objetivo aquí era precisamente abrir el debate. Esta no va a ser la única sesión que hagamos de ética ni de inteligencia artificial, ni mucho menos. Aquí hay muchas cosas que hablar, pero para nosotros es importante que ustedes confíen en eSource Capital para poder entender cuál es el mundo que viene y todo este nivel de infoxicación donde si no conoces a 85 inteligencias artificiales no eres nadie. No, al contrario, por nosotros y lo que queremos transmitirles, porque también somos humanos, es, bueno, ¿dónde vamos a medir ese tema y dónde va la inteligencia artificial? Y estemos unidos en este barquito que viene. Karen, todo tuyo. Claro, estás en, Estás en mute, Karen. Gracias a todos, a Leo y a Mario y al equipo. Generalmente nos preguntan muchísimo cómo crear una política, cómo hacer la implementación incluso de la inteligencia artificial en la empresa donde estoy. No hay una receta mágica, no hay una receta mágica. Hemos tenido un sinfín de experiencias con empresas pequeñas, con empresas multinacionales gigantescas, y creo que podemos resumir en varios puntos cosas que han hecho unas y otras
empresas a nivel de implementación. Creemos primero que también hay muchos recursos que están siendo disponibles, que también cambian continuamente. Por ejemplo, el primero que me viene a la mente es la normativa europea de la inteligencia artificial. Esa normativa, saben que la Unión Europea es muy celosa de la información del usuario, de las normativas con que se utilizan, de la privacidad, y es un buen referente para tomar como ejemplo y como punto de partida. De hecho, tenemos un cliente muy importante en Europa, en España particularmente, y están muy atentos de esa normativa y cómo implementarla. De hecho, estábamos con ellos justo hace unos meses atrás y nos llamó la atención que una de las cosas importantes que recalcaban dentro de la unificación de medidas y normativas era la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito de los recursos humanos. Y daban el ejemplo. Gente de recursos humanos tiene 200 currículos que leer a la semana. ¿Cómo mitigar esa carga de trabajo? Bueno, la inteligencia artificial nos puede ayudar a seleccionar un grupo de esos currículums, pero la decisión final siempre, pero siempre debe estar a cargo de una persona, de un humano, con sus criterios y con su formación y con sus necesidades internas de la empresa. Entonces, ese tipo de cosas, esas reflexiones que hacían junto con nosotros y junto con la ley que están leyendo y modificándose, porque ya ha cambiado varias veces a partir de aquel momento, son elementos que nos pueden ayudar a estructurar la propia. Cada empresa es distinta. No hay un manual, no hay un ABC de cómo hacerlo. Pero sí es importante tener una metodología. Y la metodología que podemos tener es, primero que todo, el conocimiento de la herramienta. El conocimiento a nivel de tecnología. El equipo de tecnología, la gente, los sponsor de este ecosistema que se va a implementar en la empresa debe conocerla. Conocer la cabalidad. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Qué no hace? Y ese es un punto importantísimo porque aquí también viene una diferenciación importante porque se confunden la inteligencia artificial para usuario final, que es la que aplica Gemini para Google Workspace, con la inteligencia artificial que tiene Google Gemini, también se llama, para la empresa, donde hay desarrollos, donde hay otro ecosistema con GCP, con aplicaciones, desarrollos y conexiones con otras herramientas para generar otro tipo de necesidad. Son dos distintas, las dos son importantes, las dos son parte del ecosistema. Pero en este caso vamos a hablar del usuario final, que creo que es la parte más sencilla. Podemos hablar de la otra, de repente hacemos un webinar especial para eso. Pero el usuario final debe tener el conocimiento de la herramienta. ¿Y cómo se hace eso? Primero, el responsable, en este caso generalmente son los equipos de tecnología, deben saber para qué sirve la herramienta, para qué no sirve la herramienta, cómo puede ayudar a los distintos departamentos. Eso es indispensable para poderlo divulgar. Y eso generalmente no pasa. Y así como implementamos Google Workspace y sabemos las capacidades de cada herramienta, la inteligencia artificial pasa a ser una más. Y debe tener todo el conocimiento necesario. Después deben saber con detalle cómo se usa la privacidad y la gobernanza dentro de la estructura de Google Workspace. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo apagar? ¿Cómo puedo segmentar? ¿Cómo puedo dividir? ¿Cómo puedo divulgar toda esta inteligencia artificial según mi usuario? Y empieza el tema de la segmentación. ¿Cómo yo aplico una inteligencia artificial o le permito usar la inteligencia artificial a distintos grupos? Porque todos los grupos son distintos. Y otro aspecto muy importante que hoy todavía nos preguntan, ¿cómo es la certificación de seguridad de la inteligencia artificial de Gemini? Bueno, para los que no saben, también les podemos dar la documentación adecuada. La inteligencia artificial de Gemini está enmarcada dentro del contrato que ya firmaron con Google Workspace. Entonces, eso nos garantiza que toda la información que está dentro de Gemini está dentro del entorno de Google Workspace, dentro del entorno de su dominio y de la seguridad que siempre han tenido con un correo, con un Drive, con un documento. Eso generalmente nos lo vuelven a preguntar recurrentemente y, por supuesto, lo volvemos a recalcar y le volvemos a dar la confianza que el uso de Gemini dentro de Google Workspace está marcado dentro de lo que ya tienen hace muchos años. Veo clientes aquí con caras conocidas y preguntas interesantes que vamos a responder ahora. Entonces, basados en la seguridad y sabiendo que nos permite hacer una serie de cosas, también es importante que lo sepan porque el desconocimiento de la parte de tecnología y del usuario final nos lleva a cosas como las que nos pasaron hoy. Un montón de gente usando Read AI,
herramientas de tomador de notas, incluso hemos escuchado usar herramientas como ChatGPT y otras herramientas gratuitas con información sensible de la empresa. Eso no es otra cosa que desconocimiento del proceso, como mencionaba Mario, de procesamiento de datos. Toda la gratuidad, al final del día, la ventaja que tiene es que nuestros datos la usa para entrenar el modelo y para entrenar su forma de interactuar, porque toda la interacción que hagamos la va a detectar y la va a utilizar para aprender. Entonces, eso es algo importante que hay que tener. El segundo punto, una vez que ya conocemos la herramienta, tenemos que analizar para qué nos va a servir. Tener por lo menos una idea. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo va a hacer esto que cambie el proceso de negocio interno? ¿Cómo va a hacer que mi usuario aproveche más el tiempo, que sea más productivo? Eso tenemos que analizarlo. Después tenemos muchas de nuestras empresas que hemos trabajado con ellas han determinado, así como se hace en la implementación de Google Workspace o cualquier proyecto grande, a unos embajadores. Y estos embajadores y sponsors son personas que nos van a dar la posibilidad de replicar y escalar el proceso de aprendizaje. Porque no es lo mismo que Leonardo del Valle, que es el director de tecnología, va a implementar la inteligencia artificial en mi empresa, a que el director de la empresa lo divulgue de una manera asertiva y con un propósito bien definido a toda la empresa. Entonces, la definición del sponsor y la definición de los grupos de embajadores, que generalmente nosotros recomendamos que sea gente proactiva, gente que sea a la mano, que esté a la mano para los otros colegas, para poder responder dudas, para poder enseñar incluso, son un factor fundamental para que el resto de la población no se quede ausente de este recurso formativo, porque no va a bastar el equipo de tecnología para acudirlos a todos. Y tercero y cuarto es una planificación de la formación, de las necesidades específicas, la segmentación de los grupos. No todos los grupos son iguales, no todos los grupos necesitan la misma inteligencia artificial. Por decir un ejemplo, hay muchos que van a utilizar el Help Me Write, el ayúdame a escribir de los documentos, pero hay otros que van a utilizar de otra manera distinta el Notebook LM o de repente el Deep Search de Gemini Web. Son usuarios distintos y hay que entender eso para poder dar la formación adecuada. Y no solo la formación adecuada, que es indispensable diseñarla, organizarla y llevarla a cabo, sino la comunicación adecuada para esos usuarios. ¿Por qué? Porque la expectativa de la empresa, la expectativa que ellos tienen sobre la herramienta, tiene que estar mitigada y bien clara dentro de toda esa comunicación que le vamos a dar. Información me refiero a correos electrónicos, una página web dedicada, información sobre la herramienta específica y a la mano para la persona, one-pagers, página web, páginas web del proveedor. Hay múltiples recursos. Y por último, la implementación. Nosotros hemos visto el mayor éxito de este tipo de lanzamientos cuando se establece el lanzamiento primero con el piloto. El piloto son esas personas que definimos al principio, que son los embajadores. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender si nuestro procedimiento de comunicación es efectivo, si nuestro procedimiento de formación es adecuado y si lo que les estamos dando le hace sentido realmente. Ese es el propósito fundamental. ¿Esto te hace sentido? ¿Cambia la forma en que tú estás trabajando o no? ¿O tenemos que hacer algo distinto? Entonces, ese lanzamiento con ese plan de embajadores lo recomendamos seguramente. Por supuesto, la comunicación y sensibilización al usuario que va a adoptar esto es fundamental. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué espera la empresa que haga? ¿Es seguro? ¿Tengo miedo? Me han dicho que no, que sí. Hay muchísima información en las redes, muchísima, y la gente está a merced de ella. Entonces nosotros como empresa tenemos que ser los garantes de que ellos tengan la información veraz y la que nos interesa a nosotros que tengan. Y por supuesto nos piden, oye, hay muchísima información sobre una inteligencia artificial que hace esto específicamente. Por supuesto que hay muchísimas inteligencias artificiales boutique que hacen cosas específicas y nada más que eso. Claro que las hay. Como les decía, inteligencia artificial de Gemini puede desarrollar eso y mucho más, porque está basada en el modelo, pero eso es un desarrollo. Entonces hay que aclarar muy bien que para el usuario final esto es un asistente personal que va a tener incluso
parámetros definidos en el entorno donde yo tengo permisos para ver mis documentos, mi Drive y el entorno que me rodea como usuario final. Y eso es muy importante definirlo ahí. La formación a gran escala, bueno, sí se puede, por supuesto que podemos. Nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlos y comprometidos estamos a que la información se pueda divulgar con desde 50 usuarios hasta, acabamos de hacer un plan de adopción para 5.800 personas en un solo go. Entonces sí, hay posibilidades de hacer esto y hasta más personas, no hay problema, pero sí bien diseñado, un plan diseñado con una estrategia de formación adecuada, sin duda. Ahora, el acompañamiento no solo durante la formación, sino después. El refuerzo de lo que han aprendido, el refuerzo de lo que se está gestando, porque esto cambia continuamente. Esto todos los días tiene algo nuevo. Eso se lo garantizo porque nuestro equipo se encarga de velar porque nosotros sepamos todo para poder divulgarlo y que ustedes lo sepan. Entonces, la formación no termina en el plan de adopción o la implementación de Gemini. Eso es algo continuo. Eso tiene que haber una progresión de una formación en el tiempo. ¿Y qué nos preguntan? ¿Y cómo hago eso? Bueno, también les decimos, mira, esto inevitablemente va a pasar como pasaba con los community managers. Hace un par de años, por decir un número, es mucho más, no existían. Hace un tiempo, el community manager como figura no existía en nuestro vocabulario ni siquiera. Pero las necesidades, las redes sociales, la escalabilidad, la potencialidad que tiene incluso, ha creado departamentos enteros de gestión de las redes sociales. Tenemos empresas con que trabajamos que tienen departamentos por país, distintos, que hacen labores distintas en cada uno. Bueno, nosotros creemos y recomendamos, porque vemos el futuro, que también se considere crear un equipo dedicado para esto. Un equipo de gestión, de comunicación, de implementación y de estar al día con la inteligencia artificial. Eso va a suceder. Y no está mal tenerlo en cuenta porque ya el futuro es inminente, que esto ya no podemos estar fuera del tren de la inteligencia artificial. No podemos permitirnos no abordar el tren de la productividad con esta herramienta. Y ya está implícita, ya lo tienen en todas sus herramientas, ya lo tienen usuarios que ni siquiera de repente tienen una versión básica de la herramienta y si se fijan en su Gmail tienen todos los jugueticos de inteligencia artificial disponibles. Ojo con la gratuidad que ya conversamos de ella. Nos quedan un par de minutos, nos agarró un poco el tiempo. Queremos responder a todas sus preguntas. Male, si quieres agarrar esta parte tú y nosotros podemos responder todo lo que nos estén preguntando. Si quieren, voy leyendo las preguntas. Adelante, Mario. Me van ayudando ustedes a responderlas. Bueno, la primera pregunta que nos hacen acá dice si por favor les podemos compartir el documento que mencionó Karel, donde habla del certificado de seguridad de Gemini. Por supuesto, eso lo vamos a divulgar en el correo de seguimiento y por ahora lo vamos a poner acá. Ok, gracias. La otra pregunta nos habla de la explicación. Entendería que pudiera ocurrir que si una persona genera una redacción, esta podría interpretarse como generada por una inteligencia artificial si el esquema es parecido al de la inteligencia artificial. Bueno, esta te la respondo yo porque fue algo de lo que yo hablaba y la respuesta es no. No es exactamente como tú lo interpretaste. En este caso, este modelo o este software que fue el que yo les hablé de SynthID, es un software que su funcionalidad es bastante precisa y bastante exacta. Es casi imposible, les diría yo, que si yo redacto un párrafo vaya a tener un esquema que sea reconocido como hecho por inteligencia artificial. Yo les hice una breve explicación muy superficial, pero por eso les decía, está el video por ahí, que incluso pues también yo les podría compartir. Yo tengo un video cortito ahí oficial de Google, de cómo funciona para que lo entiendan mejor. Pero lo que haría yo es recomendarles que si están interesados en indagar un poco más de esto, visiten la página oficial de SynthID.
Hay una página completa de esto y ahí les explica exactamente cómo funciona, qué capacidades tiene, qué funcionalidades le pueden aprovechar ustedes, pero es un poco más profundo que eso. O sea, como les decía, es prácticamente imposible que algo que yo redacté vaya a tener una estructura igual a la de inteligencia artificial y que lo voy a detectar como hecho por inteligencia artificial. Es casi imposible que eso pase. Otra pregunta que nos hacen por acá dice, este tema requiere más sesiones, por favor no lo dejen hasta aquí. Entonces, por ahí ya nos están pidiendo otras sesiones y profundizar un poco más. Por supuesto, Ahí yo le pediría a la persona que si puede escribir qué dudas tiene, qué le gustaría que pasara a la persona o cualquiera. Para nosotros sería muy útil porque sí, el tema es muy extenso, pero también hemos dado bastantes webinars y no estamos seguros qué les gustaría ver la próxima sesión o el próximo webinar que demos. Si nos dan algunas sugerencias, por supuesto nos ayudaría. Este tema no para y vamos a seguir trabajando en él. No tengan dudas que van a haber muchos webinars como este. Adelante. Gracias, Peri. Bueno, la otra pregunta acá de Andrés nos dice, el gobierno de Donald Trump solicitó a los científicos de inteligencia artificial que eliminen el sesgo ideológico de los modelos. La pregunta puntual es, ¿cómo nos afectaría esto a nosotros, los usuarios de la inteligencia artificial? Pues yo podría agregar algo y no sé si después Leonardo y Karel le sumarían. Yo les diría que tenemos que esperar a ver realmente qué va a pasar, cómo lo van a hacer, porque una cosa es que Donald Trump lo pida y otra cosa es que lo hagan y cómo lo van a hacer. Quitar un sesgo ideológico no es nomás de decirlo, bueno, quítenlo y ya. Conlleva un montón de cosas porque hay toda una estructura de inteligencia artificial detrás de todo eso que no es un modelo simple de modificar. Pero entiendo y corríjanme ustedes si yo estoy mal, pero entiendo que también esto va un poco más enfocado al sesgo ideológico. Donald Trump está teniendo mucho enfoque en eliminar, digamos, todo lo que existe con respecto a lo que es el LGBTIQ, el que no se tengan que utilizar otros pronombres. Más por ahí va la parte de Donald Trump porque él está enfocado mucho en eso. Pero yo les diría que al final de cuentas, nosotros como usuarios finales sería un poco, o bueno, bastante, mejor dicho, transparente el proceso. No sería algo que nos afecte de forma directa con los resultados que estemos teniendo. Pero yo diría que es muy prematuro dar una respuesta concreta a esta pregunta puntual. Entiendo tu preocupación, pero falta ver qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Sí, para agregarle rapidito, hace poco una de las cosas que han publicado especialistas tanto de empresas como estudiosos de la inteligencia artificial es el siguiente. La inteligencia artificial está tratando de replicar muchas cosas de nosotros, la manera como hacemos varias de nuestras tareas. Entonces, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, los sesgos incluso los podemos crear de distintas formas, escribiendo de una manera, pidiendo un resultado o enfocándonos en un lado A o un lado B de una noticia. Entonces, eso, como mencionaba Mario, es algo que es súper complejo. Esta es la primera versión de nosotros de toda la humanidad interactuando con inteligencia artificial. La evolución del uso de esta herramienta va a depender de cómo nosotros empecemos a usarla, porque si ahorita estamos demandando la inteligencia artificial para hacer imágenes, hacer videos, quizás dentro de unos 2 años ya eso quede deprecado y empecemos a utilizarla para otras cosas. Entonces no es algo que, que vaya a pasar inmediatamente, sino que está asociada a nuestra evolución y nuestro uso de la herramienta. Hace 2 años el metaverso era lo que venía y el metaverso ya no existe dentro de las conversaciones naturales que tenemos en cuanto a tecnología. Y lo mismo va a pasar con ciertas cosas de la tecnología de inteligencia artificial. Karel. Sí, yo creo que un poco retomando lo que dice Andrés y su preocupación, hemos visto muchísimo trabajo de las empresas, pero con data propia. Por ejemplo, el ejemplo sencillo de Notebook LM. El Notebook LM genera data con respecto a lo que yo le propongo, lo que yo le proporciono y las fuentes que yo le doy. Entonces ahí toda esa normativa que está generando poco afecta a esta generación de contenido con lo que yo le estoy dando. Ahora, si yo le voy a preguntar sobre un tema específico que se trate de género o cualquier de las cosas que mencionó Mario, ahí sí puede haber una variante. Por supuesto que el algoritmo lo puede modificar y ya lo vimos con la generación de imágenes que ha venido en una progresión bastante acelerada. Pero bueno, esperar. Yo creo que hay que esperar para ver cómo lo adoptan las empresas, qué comunican ellas sobre esto, porque Google está continuamente comunicando
qué está haciendo y qué no está haciendo para mejorar el producto final para nosotros a nivel de Google Workspace. Y yo creo que no hay que alarmarse todavía por ese aspecto. Ok, Entonces, seguimos. gracias. Otra pregunta que nos hacen acá dice, en cuanto a las propuestas que presentó Mario, ¿cuándo se estima que se adopte alguno? Me dio buenas ideas para trabajar a lo interno. Bueno, por ahora la verdad es que la respuesta es que no hay una fecha exacta de cuándo exactamente esto se va a implementar por parte de Google. La idea es que pase lo más rápido posible, pero no se tiene una fecha específica. Y pues lo importante, creo yo, de esta pregunta es precisamente el que dices que te dio buenas ideas para trabajar a lo interno. O sea, incluso nosotros nos podríamos adelantar un poco ya bajo ese mismo concepto o bajo esa misma perspectiva, decir, ok, bueno, entonces de repente nosotros internamente podemos, como parte de esa normativa, empezar a hablar de simbología, empezar a hablar del uso responsable y de por qué la confianza tiene que existir, de poder decir abiertamente que utilice la inteligencia artificial. Entonces, al final, creo que eso es algo rescatable y muy bueno el que te haya dado ideas de cómo lo pueden aplicar de forma interna. Vamos con otra pregunta acá. Dice, como administradora de las cuentas, ¿se puede ver las consultas de un usuario o esta información la tiene únicamente el usuario final? Es decir, como una auditora para ver quiénes lo usan, entre otros datos a considerar. Bueno, no. El administrador no tiene acceso a qué pregunta la persona dentro de la herramienta de Gemini. De hecho, la consola tiene informes sobre el uso general y particular de la herramienta en los distintos entornos, en web, en Gmail, en Drive, etcétera. Pero el detalle de qué escribió no se tiene. Perfecto, Karel, gracias. Otra pregunta acá dice, ¿qué pasa cuando redacto mi texto, pero le reviso la ortografía y lo paso por una herramienta? ¿Sale como inteligencia artificial? Mm, esta pregunta creo que es bastante compleja responderla y yo les diría, regresando un poco a lo que les decía del software de Cinta ID como tal, el software fue desarrollado para que reconozca estructuras y para que reconozca exactamente la siguiente palabra que debería llevar la frase o cómo estaría estructurado el párrafo completo. Entonces, si yo estoy utilizando un párrafo en el que yo lo redacté y solo usé la inteligencia artificial para que revisara la ortografía como tal, recuérdense que dentro de la propuesta de Google hay una propuesta donde dice que va digamos, a identificar que fue una colaboración, ¿sí? En este caso, esa sería el escenario exacto. En esta sería una colaboración en donde la parte humana existe para redactar el párrafo y la inteligencia artificial solo me ayuda a terminar de corregir ortografía y alguna estructura. Entonces, no saldría como un resultado de que fue hecho totalmente por inteligencia artificial, sino sería más como la opción de, esta es una colaboración humano-inteligencia artificial. Siguiente pregunta que nos mencionan acá, dice, ¿cómo podemos abordar el tema de la dependencia excesiva? Está bien que se utilice, pero ¿es realmente ético usarlo para absolutamente todo? Wow, eso es bien personal. Yo diría, es muy subjetivo también. Muy Tiene muchas subjetivo. aristas. Muchas ¿Por qué? aristas y cómo evitarlo. Por Es ejemplo, complicado. fíjate, s- esa la podemos dividir por las ramas en las que hace. Si lo vemos como un acelerador y yo necesito sacar una cierta cantidad de datos y analizar información que tengo almacenada, voy a usarlo las veces que sea necesario para encontrar errores dentro de mi data. Significa que es algo que va a ir increciendo, es decir, yo voy a generar cada vez más mejores formas porque yo puedo utilizar la inteligencia artificial en GCP para detectar dentro de mis BigQuery, mis bases de datos, imperfecciones y fraudes utilizando la inteligencia artificial. Significa que voy a ir precisando. Y esto quiero que se me entienda como utilizando la inteligencia artificial de manera precisa para obtener un resultado. Hay otra. Si yo empiezo a mandarle mensajes a mis seres queridos, todos generados por inteligencia artificial, obviamente estoy sobreexplotando el uso, porque dice, bueno, me meto a cualquier inteligencia artificial. Hoy es el cumpleaños de mi mamá, dedícale una canción. Perfecto. Jugamos con eso la primera vez y lo pudimos hacer. Pero el límite está en cruzar dos fronteras. La primera, para lo laboral, hasta qué punto necesitas la inteligencia artificial para mejorar o acelerar lo que haces. Y para el tema de ocio, bueno, cómo te comunicas con las demás personas utilizando la inteligencia artificial. Yo creo que esa barrera la pone el usuario y decide, bueno, hasta aquí llegué.
como la famosa frase, suficiente internet por hoy. Bueno, va a llegar un momento que diremos, es suficiente inteligencia artificial por hoy. Karel. También, también es subjetivo, porque ¿a qué te refieres con inteligencia artificial? Porque hace muchas cosas. Entonces, hace redacciones desde cero, crea contenidos, crea cosas que de repente a mí ni se me hubieran ocurrido. Tengo que saber que son reales y tengo que validarlas. Eso es una premisa también dentro de las normas que se deben implementar, pero también la inteligencia artificial te ayuda a resumir, a tener una data inmensa en un párrafo pequeño, a optimizar ese tipo de estudio, de análisis de esa inteligencia, de esa documentación. Entonces, esa hay que dejarla de usar. ¿Qué tanto debo de seguir leyendo miles de páginas para sacar un resumen? Tampoco lo sé. Y está la otra, que es toda la parte de, tenemos la creación, el resumen, y después está todo lo que es la elaboración de cosas nuevas, por ejemplo, imágenes. O sea, tenemos equipos de mercadeo que están utilizando la inteligencia artificial de Gemini para crear sus campañas de mercadeo. Entonces, se ahorra mucho tiempo, se optimiza los recursos. Entonces, ¿qué tan malo puede ser eso? Bueno, hay que ver cuál es el temor que tiene esta persona que pregunta para ver cómo se dirige a eso. Ok, gracias Leonardo y Karel. Vamos con las últimas dos preguntas. La primera, Karel, creo que me vas a ayudar a responder esta. Dice, en nuestra organización estamos intentando generar las políticas sobre el uso de la inteligencia artificial. Resulta un poco abrumador y hay tantas aristas que el temor es quedar cortos. Aunque estoy consciente que estará en constante evolución, ¿cuál sería un esquema general que se debe tomar en cuenta? Bueno, primero, como les mostramos en la lámina, la última lámina que yo presenté, la formación es indispensable. La formación al usuario final y a las personas responsables de la herramienta. ¿Por qué la formación? Porque la formación nos permite entender en qué la vamos a usar, quién la va a usar y para qué. Creemos nosotros que la va a usar, porque tampoco es la verdad absoluta. Entonces, una vez teniendo ese mapa, ya pudiéramos ajustar las diferentes políticas, porque no, de repente va a haber una única, pero va a haber unas específicas, el ejemplo de recursos humanos. Pero ese inicio de conocerla, qué hace, qué puede hacer el usuario, creo que es el punto de partida. Ahora, también tomar como referencia, como les comentaba antes, experiencias como el de la Unión Europea, que también si la leen es bastante genérica, habla de cosas bastante, digamos, no viene al ejemplo puntual de qué debe hacer mi usuario para, no hay ese detalle. Entonces, seguir ese lineamiento yo creo que es importante. Cómo estamos abordando otras grandes grupos de usuarios este tipo de cosas, y lo mantendremos al tanto también de eso. Estamos muy pendientes de ese tema. Gracias, Karel. Y la última pregunta que nos hacen acá es que si la presentación y la información que compartimos el día de hoy se las podríamos enviar a las personas que se conectaron. Por supuesto. Se lo vamos a enviar por correo electrónico al final de la sesión, y ya acabo de compartir en el chat la página web que armamos nosotros para la inteligencia artificial, con información que continuamente estamos agregando y mejorando, pero hay una sección que está dedicada a todo lo que piensa y dice Google sobre Gemini y la inteligencia artificial corporativa. Ahí lo pueden encontrar. Excelente. Y bueno, la última nos dice acá que no es una pregunta, sino es una recomendación, y precisamente nos dan ahí algunos puntos que agradecemos mucho que nos compartan ese feedback. Lo vamos a tomar en cuenta para próximas sesiones. Nos está pidiendo ahí hablar un poquito de RAG, de uso de APIs y de cómo implementar soluciones propias, siempre bajo el marco de lo que es la ética profesional y la responsabilidad. Gracias ahí por esa recomendación, y bueno, con esto habríamos respondido a todas las preguntas que nos enviaron. Muchísimas gracias por haber participado enviando sus preguntas, esperamos haber respondido ahí todas sus dudas. Gracias por haber acompañado en esta sesión, y esperamos que la información sea de utilidad para ustedes, y que sepan pues que al final esto no se queda hasta acá, sino que al final esto es la punta del iceberg, como decimos siempre hablando coloquialmente, y por supuesto se pueden comunicar con nosotros para que podamos ahondar un poquito más en el tema, apoyarlos con las capacitaciones. La parte que decía Karel es importantísima, de tener la claridad de capacitar a los equipos, darle todas las herramientas para que aprovechen al máximo el potencial de la inteligencia artificial, que conozcan temas de seguridad,
seguridad de por qué sí usar esta, por qué no usar la otra, por qué ciertos procesos los debo hacer así, o hasta dónde puede llegar mi proceso y ya lo demás yo tengo que tomar una decisión por mi lado, y tantas cosas importantes que se quedan en el tintero, pero de verdad agradecemos mucho. Leonardo, Karel, también gracias, y no sé si quieren agregar algo más para cerrar. No, todo muy bien. Gracias, Todo muy Mario. bien, manténganse Y sintonizados para las próximas sesiones, porque esto no termina aquí. Bueno, entonces con esto estaríamos oficialmente terminando. Agradecemos mucho a todos por haberse conectado, apreciamos mucho su tiempo y que hayan estado acompañándonos en esta sesión y sobre todo que se hayan quedado unos minutos más para que les podamos haber respondido a sus preguntas. Así es que van a estar recibiendo por ahí contenido, el video, etcétera, para que puedan tener acceso a toda esta información y la puedan revisar o incluso compartir con otras personas conforme sea necesario. Muchas gracias, feliz día para todos y que estén gracias a muy bien. todos. Hasta luego. Gracias, Mario, Leo. Luego. Vale.